de la Edad Moderna como tal, dentro de la periodicidad que se hace de la Edad Moderna. Planteamos entonces que en esta edad contemporánea se ha presentado toda una transición demográfica. ¿Qué es esa transición demográfica? Pues básicamente es una teoría que plantea el paso de una población de altos índices de natalidad y mortalidad que se venía presentando en todo lo que fue la Edad Media y empezando la Edad Moderna, a un régimen demográfico basado pues básicamente en las bajas tasas de natalidad y de mortalidad. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que efectivamente durante la Edad Media y durante la Edad Moderna, pues habían unos altos índices de natalidad, pero a su vez también habían unos altos índices de mortalidad, lo que llevaba a que la población, en teoría, permaneciera estable, por llamarlo de alguna manera, es decir, que permaneciera equilibrada. Sin embargo, cuando viene la Edad Moderna y todo el desarrollo tecnológico que viene con la Edad Moderna, pues lo primero que ocurre, lógicamente, es que bajan las tasas de la mortalidad. Y cuando bajan entonces esas tasas de la mortalidad, ¿qué es lo que pasa con la natalidad? Lógicamente, se dispara, ¿cierto? Pero hay entonces un segundo periodo en el cual se empiezan también a regular esas tasas de natalidad. Estoy hablando específicamente de países sobre todo industrializados o lo que llamamos países desarrollados. ¿Listo? Hablamos entonces de que esas bajas de natalidad se presentaron debido pues a la educación de las mujeres, por ejemplo, entonces que empezaron a ingresar a lo que eran los colegios, las universidades y a que tuvieran efectivamente la posibilidad de empezar a ingresar al mercado laboral. Otra situación que también bajó las tasas de natalidad es la situación, por ejemplo, de los métodos de planificación familiar que se desarrollaron y se extendieron. La otra situación que bajó las tasas de natalidad a nivel de los países desarrollados es básicamente la mentalidad de que la mujer era dueña de su cuerpo y que podía decidir sobre él y que ya no tenía obviamente que estar ligada y de una manera necesaria a la voluntad de el hombre o la pareja con la que ella estuviera. Entonces, es claro que es cierto, hubo una transición demográfica desde un punto de vista que permanecía en constante equilibrio, por llamarlo de alguna manera, porque nacía mucha gente, pero también se moría mucha gente a raíz de las hambrunas, se moría muchísima gente a raíz, por ejemplo, de las diferentes guerras, se morían muchas personas, por ejemplo, por las diferentes enfermedades, las pandemias que se presentaban en ese momento, que las pandemias no es, por ejemplo, un asunto solo de ahora, estamos hablando de que en ese momento, por ejemplo, estaba la peste negra que diezmó casi toda la población en la parte de Europa, decimos que la dejó prácticamente devastada, arrasada, que la cantidad de muertos ha superado con creces, por ejemplo, los muertos que nosotros hemos puesto en esta pandemia ahorita del COVID-19, es decir, había una tasa muy alta de natalidad, pero también había una tasa alta de mortalidad. Entonces, en la medida en que había esa tasa de mortalidad, permanecía, digamos, relativamente equilibrada esa balanza entre natalidad y mortalidad. Sin embargo, cuando llega entonces la edad contemporánea, ¿qué es lo que ocurre con todos los avances científicos? ¿Qué es lo primero que el hombre hace? Lógicamente, tiende a disminuir esa mortalidad, tiende a disminuir esa posibilidad de morir por X o Y circunstancia. Es claro, por ejemplo, que dentro de una de esas labores a las que le apostaron durante buen tiempo está disminuir las muertes materno-infantiles. Ustedes no se imaginan, o bueno, de pronto las chicas que ya tienen hijos, sí tienen claridad de lo peligroso, de lo riesgoso realmente que es un parto. O sea, la gente usualmente cuando no tiene hijos o de pronto los chicos de pronto cuando no han tenido una compañera con hijos, etcétera, o sea, asimilan como que el parto es una cosa normal, pues, y ya, ¿cierto? Pero sí, o sea, sí, es de la naturaleza, efectivamente, no estamos diciendo que no, pero la tasa de mortalidad de las mujeres maternas y de los niños, de los neonatos, era demasiado alta. Y con el paso del tiempo, digamos que lo que han hecho es ido mejorando esa condición. Entonces, en la medida en que fueron disminuyendo esas tasas de mortalidad, en la medida en que el ser humano fue, digamos, buscando la prevención para muchas enfermedades, para las pestes, la aparición de las vacunas, el auge de la industria farmacéutica,
Todo eso llevó lógicamente a que se controlara la mortalidad, pero entonces cuando se controló la mortalidad, ¿qué ocurrió? Se disparó la natalidad, ¿cierto? Entonces crecimos a un ritmo supremamente acelerado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando empezamos a crecer a un ritmo muy acelerado, entonces los países industrializados empezaron a regular efectivamente y hacer un control de esa natalidad porque entendieron que demográficamente no es rentable tener una sociedad demasiado elevada porque entonces va a disminuir la posibilidad de ingresos para esas personas, es decir, a mayor gente, entonces menor probabilidad, lógicamente, de que tengan un ingreso alto. ¿Y qué es lo que buscan los países desarrollados? Entre otros, garantizar a sus asociados un buen ingreso per cápita. Entonces, o sea, un buen ingreso por cabeza de persona. Entonces, estamos refiriéndonos ahí específicamente a que los países desarrollados, lógicamente, pues tuvieron que hacer un control también de esa natalidad. Situación que no es de la misma manera en los países que son subdesarrollados o en vías de desarrollo, que en ese caso somos nosotros, por ejemplo, nosotros todavía digamos que no hemos logrado de buena manera hacer ese control de esa natalidad. Nosotros todavía seguimos teniendo unos altos índices de natalidad. Por ejemplo, el día que nació mi hija, en solo la clínica donde ella nació, en el año 2016, es decir, en un solo día, en una sola clínica de Medellín, ¿cierto? Nacieron ese día, recuerdo, 37 niños, o sea, en una sola clínica, en un solo día, 37 niños, sin contar, por supuesto, o sea, esas mujeres estaban en ese momento que yo estaba haciendo el trabajo de parto, ¿cierto? Sin contar, lógicamente, las que ya en el transcurso del día habían hecho su trabajo de parto. Lógicamente, el índice tiende a subir. Y si te fijas en eso, entonces, si empiezas a consultar, por ejemplo, en toda la red hospitalaria de la ciudad de Medellín, te vas a encontrar que con toda seguridad el número de niños que nacieron ese día es muchísimo superior a ese. Lo que quiere decir que nosotros todavía no hemos podido, como un país en vía de desarrollo o en su defecto los países subdesarrollados, que digamos se habla mucho de las naciones africanas como tal, como países subdesarrollados, pero también nosotros, pues a nosotros nos consideran en vía de desarrollo que porque estamos en ese proceso de auge de la industria como tal, estamos en pro de volvernos unos países industrializados, lógicamente pues para eso todavía nos falta mucho, pero lo que sí es claro es que hemos generado ciertos avances en ese camino de la industrialización. Entonces, por ejemplo, a nosotros se nos toma como un país en vía de desarrollo y en aras de eso, pues digamos que algunas personas, ¿cierto?, se han tomado un poco más a conciencia del asunto de la natalidad. Por eso se dice entonces que lo más usual, ¿cierto?, es que cuando la mujer, por ejemplo, tiene la capacidad de capacitarse, de ingresar efectivamente al mercado laboral, es decir, adquirir una profesión, ¿cierto?, un conocimiento básico, una profesión, tiene la posibilidad, por ejemplo, de ingresar al mercado laboral, pues lo que va haciendo no es que no tiene hijos, sino que va postergando cada vez más efectivamente esa posibilidad de tener los hijos, es decir, la va haciendo cada vez un poco más lejana y no es por el simple hecho entonces y que muchas personas se han escuchado manifestándose que es que la mujer entonces ya básicamente, y eso va ligado con principios religiosos, que es que entonces ya la mujer se está abstrayendo básicamente de la función que tiene y es reproducir la especie. Lo que sí es claro es que ya nos hemos reproducido a una manera exorbitante, somos más de 7 billones de personas. Entonces ya lógicamente se hace necesario hacer una restricción, ¿cierto?, de la natalidad. Sin embargo, pues obviamente muchas personas, basado más que todo en principios religiosos y morales, pues básicamente no asimilan esa restricción de la natalidad de buena manera. Decimos entonces que efectivamente estamos hablando de que en la edad contemporánea se presentó toda una transición demográfica, que esa transición demográfica, pues lógicamente digamos que se ocurrió muchísimo más rápido en los países desarrollados y que todavía está, por ejemplo, en curso en los países subdesarrollados y en vía de desarrollo, que son el caso nuestro de manera particular.
Luego, entonces, ya entramos a hablar específicamente sobre el siglo XIX. Decimos que básicamente el siglo XIX se caracteriza, entre otras situaciones, por la llegada, por ejemplo, del imperialismo. ¿Y qué es básicamente el imperialismo? Era esa idea de superioridad que básicamente aplican prácticas de dominación sobre, y cuando hablamos de dominación estamos hablando de la extensión de la autoridad y el control específicamente sobre otras naciones. También hay un concepto que se llamaba el darwinismo social durante el siglo XIX, que es básicamente la teoría del darwinismo social. Si ustedes pudieron identificar en uno de los textos, efectivamente hablaba que Darwin planteaba que por efecto de la selección natural había unas especies mejor adaptadas que otras para soportar las condiciones cambiantes del medio y por tanto adaptarse. En la medida en que se adaptaban de una mejor manera, lógicamente tendían a sobrevivir, mientras que aquellos que no se adaptaban efectivamente, pues tendían a desaparecer. Eso se hablaba entonces como tal del darwinismo social, la misma teoría pero aplicada a la parte social, justificando lógicamente la idea de el imperialismo, que planteaba entonces que básicamente aquellas civilizaciones que eran más poderosas, que estaban mejor acopladas a las circunstancias del medio, que tenían mayor poder, mayor dominación, que habían ejercido mayor control sobre la naturaleza, que habían establecido, que se habían logrado establecer como potencias, pues lógicamente tenían la justificación para poder dominar, para poder controlar, para poder ejercer autoridad sobre aquellos grupos humanos, sobre aquellas naciones que no estuvieran hasta ese momento bien desarrolladas. Eso, por supuesto, justificó todo lo que fue la intervención de las grandes naciones europeas a otras naciones, digamos, de menor desarrollo, como fue la parte pues de América, porque nosotros también fuimos efectivamente, digamos, dominados hasta cierto punto, y por supuesto lo que es la parte de África, pues que la parte de África sí básicamente por ahí hasta 1970 aproximadamente era todavía colonia. Luego decimos entonces que se establece justamente esa relación de colonización, es decir, todo el proceso de poblamiento por la nación que fuera imperialista, sobre la nación que fuera la dominada. Hablamos entonces de todo el proceso de la explotación económica, es decir, de básicamente apropiarse de toda esa serie de recursos que tenían esas otras naciones. Y es que efectivamente nosotros lo podemos ver en el caso nuestro, por ejemplo. No sé si ustedes han escuchado la historia de que los españoles venían acá y nos intercambiaban el oro por espejos, y pues como nosotros básicamente no conocíamos en ese momento el espejo, pues entonces para nosotros era sencillamente una cosa maravillosa, y nosotros cogíamos y todo lo que era la parte del oro, el oro que tenían los caciques fundidos, por ejemplo, para sus diferentes accesorios y todo eso, nosotros sencillamente se los entregábamos a los españoles. Estamos hablando también del caso del Galeón San José, creo que es que se llama, que han propuesto efectivamente sacarlo, pues básicamente era un galeón, un barco gigante que venía a extraer los recursos de nuestra tierra y por supuesto llevarla para España. Y casos concretos también como que nosotros, por ejemplo, creemos que tenemos, o sea, unos museos sensacionales y nosotros decimos, no, es que nosotros vivimos orgullosos del Museo del Oro y decimos, no, es que pues nosotros hemos recuperado buena parte de nuestra historia, pero cuando uno empieza a hablar con personas de España, uno realmente se da cuenta de que aquí lo que hay es muy poco realmente comparado con todo lo que se apropió España en su momento, cuando básicamente nos colonizó a nosotros, se apropió de una cantidad de material que en este momento es material arqueológico, por supuesto, en pro de esa explotación económica que ellos pretendían, pues obviamente querían venir y dominarnos y efectivamente lo hicieron hasta cierto momento. Decimos entonces que también esa explotación económica se justificó mucho porque buena parte de esas naciones que eran colonizadoras, pues estaban, digamos, en búsqueda de toda esa materia prima que ellos necesitaban para seguir efectivamente en su proceso de la revolución industrial. Entonces, lógicamente, ellos justificaban toda nuestra explotación en aras de su progreso. Luego decimos entonces que también dentro de ese proceso de colonización efectivamente estaba la presencia militar, estaba todo el asunto de la culturación, que es básicamente quitarnos a nosotros,
o sea, quitarle a las naciones dominadas todo el conocimiento que tenía hasta ese momento, todo el conocimiento originario, todo el conocimiento nativo, que de hecho se consideraba que era un conocimiento bárbaro, que era un conocimiento básicamente irrisorio, ¿cierto? Y pues básicamente venir y sembrarnos una cultura completamente diferente, sembrarnos unos principios, unos valores completamente diferentes. Entonces, con toda seguridad, por ejemplo, en nuestro territorio, nosotros no éramos cristianos pues de la Iglesia Católica, sino que nosotros para ese momento también éramos un pueblo politeísta, que básicamente creíamos en una multiplicidad de dioses. Pero cuando ellos llegan, obviamente nos imponen una religión, y cuando nos imponen esa religión, nosotros asimilamos ese conocimiento, dejamos de lado todo el conocimiento que teníamos ancestral y culturalmente hablando, y obviamente nos focalizamos en aquello que ellos nos sembraron y que por supuesto vamos trasladando de generación en generación. Entonces, si mi mamá dijo, por ejemplo, que para mí es indispensable bautizarme, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Efectivamente, uno tiene un bebé y las mamás rápido, rápido, bueno, y entonces el bautizo del niño ¿para cuándo? Ya no es el anillo ¿para cuándo?, sino el bautizo del niño ¿para cuándo? ¿Cierto? Y así sucesivamente, efectivamente, empiezan a sembrarle a uno una serie de ideas. Entonces, si no bautizas el niño, las almas entonces malas vienen detrás del niño, es que entonces usted no lo está haciendo hijo de Dios, es que, y todo eso, y lógicamente, pues todo ese proceso de aculturación que ya nos han hecho desde tiempo atrás, que nosotros vamos transmitiendo de generación en generación. Luego entonces a nosotros nos llevan a misa cada 8 días, los domingos a las 10 de la mañana o a las 12 del día, porque era la misa de los niños, y pues nosotros queremos efectivamente llevar a los niños a la misa a las 10 de la mañana, a las 12 del día, porque es la misa de los niños. Y así todo ese proceso, una vez nos siembran, nos implantan una cultura, pues por supuesto nosotros seguimos esa cultura. Luego, decimos entonces que durante todo el siglo XIX se da todo un proceso de expansión de esas sociedades europeas en busca de nuevos mercados, materia prima, lo que les estaba planteando ahorita, para la revolución industrial, donde efectivamente anexaron territorios a sus naciones y formaron colonias, pues principalmente donde encontramos los estados más colonizados, que eran básicamente África, Asia y la parte del Pacífico. Ahí pues obviamente también caemos nosotros. Luego decimos que este proceso surgió con la revolución industrial y se prolongó en muchos lugares hasta la revolución, hasta, perdón, sí, me equivoqué en algo en la diapositiva. Decimos que este proceso surgió con la revolución industrial y se prolongó en muchos lugares desde ese momento de la revolución industrial hasta el año de 1914, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, que a partir de ese momento entonces muchas naciones, digamos, que eran colonizadas, pues empiezan todo un proceso de revolución, todo un proceso de nacionalismo para tratar de recobrar efectivamente su independencia. Pero en otras naciones, por ejemplo, el proceso fue hasta 1970, en algunas regiones menos favorecidas, es el caso, por ejemplo, de varias naciones africanas, donde básicamente apenas hasta ahorita, hasta 1970, 1980, a través de movimientos nacionalistas empezaron efectivamente como con esa idea de que, bueno, pero es que ya nosotros no podemos ser más colonia, nosotros tenemos la capacidad de tener un Estado independiente, nosotros ya podemos efectivamente explotar nuestros recursos, manejar nuestros destinos, y entonces empiezan todo ese movimiento para poder efectivamente lograr esa liberación de esos países que hasta ese momento los habían colonizado. Luego, decimos entonces que muchos países subdesarrollados en esta posguerra iniciaron pues movimientos nacionalistas que muchas veces dieron al traste con la colonización que tenían de países desarrollados sobre ellos. Lógicamente entonces decimos que durante todo el siglo XIX esta situación del imperialismo pues tuvo una serie de consecuencias demográficas. Entonces, por ejemplo, el control y la regulación de la población, o también la imposición de una X población sobre otra. Entonces, por ejemplo, los españoles vinieron a conquistar a nuestro territorio, y entonces los españoles eran los que básicamente estaban predominando en nuestro pueblo, y pues básicamente ¿qué era lo que hacían? Iban disminuyendo efectivamente la población nativa. Esa es una consecuencia demográfica. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que cuando llegaron los españoles
a tierra americana, pues básicamente diezmaron la población indígena de una manera considerable. Lo que hicieron es que, por ejemplo, en lo que es el territorio de Colombia, varias civilizaciones hasta ese momento desaparecieron, que estaban ahí y cuando ellos llegaron efectivamente se enfrentaron a ese proceso de colonización, no se dejaron dominar y efectivamente desaparecieron en ese proceso de conquista y colonización que hizo España sobre nosotros. Entonces, lógicamente, decimos que hay unas consecuencias demográficas, decimos, por supuesto, que hay unas consecuencias económicas, usualmente es el enriquecimiento de la nación imperialista sobre el empobrecimiento de, por supuesto, la nación dominada. Decimos también que hay unas consecuencias sociales, lógicamente, que lo que plantea es básicamente una condición de subordinación de las personas dominadas y, lógicamente, eso implanta en todas las personas la idea de que es que nosotros pues no podemos salir de ese círculo, lógicamente, de dominación, lo que hace que se subyuguen, lógicamente, buena parte de esos intereses nacionalistas, buena parte de esos intereses que nosotros tenemos de lograr la independencia. Lógicamente, entonces se plantearon también consecuencias políticas, por supuesto, condiciones, circunstancias o consecuencias culturales, como es todo el proceso de aculturación, borrar nuestra cultura originaria y por supuesto implantarnos una nueva cultura y pues obviamente consecuencias de tipo ecológico, porque al llegar una nación a explotar los recursos naturales de una manera intensiva sobre un lugar que antes no tenía ese mismo sistema de explotación, pues lógicamente va a alterar las condiciones naturales, pero más allá de eso es que la explotación se hace de una manera intensiva, entonces cuando se hace de una manera intensiva, lógicamente genera más impacto sobre las condiciones ecológicas de un determinado lugar, es decir, ellos no vienen a los diferentes lugares, las naciones imperialistas no vienen a los diferentes lugares buscando las prácticas ecológicas y más favorables para el bienestar de esa población. Lógicamente ellos llegan es con un interés y con un ánimo de enriquecerse y lo que hacen es que básicamente lo hacen usualmente a cualquier costo, incluso a costos ecológicos. Decimos entonces que, si ustedes pueden ver, por ejemplo, esos eran los territorios coloniales, los que hay en la diapositiva, antes de la Primera Guerra Mundial, es decir, prácticamente habían unas naciones que de por sí ya eran, digamos, tenían un desarrollo, ¿cierto? Ya eran las imperialistas y el resto de naciones, pues básicamente éramos los dominados. Entonces, si ustedes pueden ver, por ejemplo, África, ustedes en este momento al lado derecho de la diapositiva están viendo como una escala de colores y esa escala de colores está acompañada de una bandera. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente donde está ese color, pues básicamente era ese país el que estaba ejerciendo el proceso de colonización. Así, entonces, si ustedes van y miran, por ejemplo, a África, el continente africano, estaba básicamente bajo toda la dominación, o sea, de diferentes naciones, o sea, África como tal siempre estuvo dominado por diferentes naciones que llegaron allá, explotaron su territorio, efectivamente querían adueñarse de los recursos naturales que ellos tenían, pero más allá de eso no les interesaba como tal el desarrollo que ellos tuvieran. Efectivamente, como demoraron tanto también en todo ese proceso nacionalista de exaltar el valor que ellos tenían, justo producto de todo ese aculturamiento que hacen, que es que básicamente lo ponen a uno o ponen a la nación colonizada como subyugada y les siembran la idea de que es que usted no puede administrarse solo, usted no puede administrarse solo, usted necesita quien lo administre y nosotros somos los mejores administradores. Entonces, por ejemplo, en el caso específicamente de África, se vio una tendencia muy marcada hasta ahorita, hasta 1970, de colonización permitida prácticamente. Solo se presentaron entonces algunos intereses nacionalistas a partir de 1970 que empezaron a lograr efectivamente la independencia de esas naciones, de esas naciones
conquistadoras. Decimos entonces que dentro de esos territorios coloniales, algunas de las naciones que estaban haciendo todo ese proceso de conquista y colonización era, por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Portugal, España, Francia, Bélgica, Alemania, Rusia, Dinamarca, los Países Bajos, Japón, Turquía, etcétera, ¿cierto? Entonces hablamos que específicamente habían una serie de naciones que ya por el desarrollo que tenían específicamente, pues empezaron con sus intereses expansionistas, y debido a esos intereses expansionistas se fueron buscando nuevas tierras para poder efectivamente conquistar y colonizar, y en ese proceso de conquista y colonización es que efectivamente llegan a subyugar a la población nativa de un determinado lugar. Luego, entonces entramos ya como tal al siglo XX. En el siglo XX, pues básicamente hay una serie de reconfiguraciones a nivel social, político y económico del mundo entero, básicamente ligado pues como a unos fenómenos. El primer fenómeno digamos que hay que resaltar es la Primera Guerra Mundial. Lógicamente, pues esta Primera Guerra Mundial nos habla de que se inició en el año de 1914 y que básicamente va hasta el año de 1918. Para ese momento entonces lo que ocurría era que como estábamos justamente en ese proceso de que habían unas naciones más grandes que tenían, digamos, intereses de apropiarse de tierra, de recursos, lógicamente. ¿Y de quién era esa tierra y esos recursos? Pues lógicamente de otra nación, pero entonces las naciones más grandes o que se consideraban más grandes, que se consideraban con mayor potencial, que a lo mejor tenían mayores recursos, lógicamente estaban interesados en ir y coger el territorio de otro, porque obviamente al tomar, ¿cierto? Al dominar a una nación, pues se apropia de su territorio, se apropia de las personas, se apropia de la riqueza y por supuesto las explota. Entonces, efectivamente, digamos que para ese momento, en 1914, básicamente reinaba pues un ambiente de zozobra en todo el mundo, había desconfianza, sospecha, temor, digamos que habían como ideas intrigantes, que efectivamente Julano se quiere apropiar de tal territorio, y entonces ahí es donde empiezan a vigilarse unos a otros y empiezan a formar de una manera soslayada, de una manera digamos reservada, empiezan a establecerse ciertas alianzas entre unas naciones, de modo tal que si otra nación llegaba a querer conquistar o colonizar o robarle la tierra, por ejemplo, a una nación, pues ese tuviera un grupo de compañeros que efectivamente lo ayudaran, lo apoyaran y no le dejaran quitar la tierra. Entonces, entre ellos, lógicamente, establecían una serie de alianzas y también todo un sistema, obviamente, de beneficios. Para ese momento, entonces, no había ninguna fuerza, digamos, que fuera capaz de resolver las crecientes diferencias que se estaban presentando entre los países. Se creía básicamente que la única forma de defender los intereses nacionales era a partir de la carrera armamentística, y ahí es donde les digo, chicos, específicamente, que se empezaron a hacer esa serie de alianzas estratégicas para poder defender su territorio. Decimos entonces también que hay un choque de intereses imperialistas, lo que le decía justamente, que habían, digamos, personas ¿sí? que representaban determinado país, lógicamente empezaban a identificar qué naciones eran un poco más débiles, qué naciones podían resultar rentables, por ejemplo, ir y conquistar y colonizar, y pues sobre esas naciones no había una sola persona interesada, no había un solo país interesado, sino que lógicamente se podían presentar 3 y 4 personas o pues que representan países interesadas, lógicamente, apropiarse básicamente por la riqueza de recursos naturales o por la ubicación estratégica que tuviera ese determinado lugar, es decir, tenían diferentes intereses con uno u otro lugar de acuerdo con su propuesta de expansión. Luego, entonces decimos que básicamente la Primera Guerra Mundial fue una lucha global, ¿cierto?, de materias primas, pues básicamente, y por supuesto, lo que se buscaba
era que hubieran unas naciones que se convirtieran básicamente en colonias, pero esas naciones obviamente no se querían convertir en colonias porque ya habían, digamos, recorrido alguna parte de ese camino del desarrollo, entonces obviamente no estaban dispuestas tampoco a perder los avances que habían realizado, y eso fue, digamos, como todo el trasfondo de esa Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue, digamos, la fachada de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué es lo que uno usualmente encuentra? Dice que entonces lo que inició esa Primera Guerra Mundial fue básicamente la muerte del archiduque del Imperio Austrohúngaro, pero digamos, ¿quién lo mató? Lo mató un activista serbio, entonces lógicamente pues el Imperio Austrohúngaro le pide a Serbia que entonces judicialice la situación o que dé una explicación de por qué básicamente mataron a esa persona si él era el heredero al trono, y entonces pues Serbia le dice pues básicamente nosotros no tenemos cómo responder a esa situación, y pues lógicamente entonces sale el aliado del Imperio Austrohúngaro, Alemania, inician todo ese digamos boom mediático de que es que entonces se quieren apropiar del Imperio Austrohúngaro. Básicamente lo que hace es que incentiva la llama y por supuesto pues se inicia la Primera Guerra Mundial. Decimos entonces que en esa Primera Guerra Mundial se involucran todas las grandes potencias mundiales y militares de la época, absolutamente todas, pero digamos que fue una guerra más de tipo europeo, ¿cierto? Digamos que obviamente también se incluye pues Estados Unidos, pero digamos que hasta ese momento no se tenía tanto impacto a nivel, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿cierto? Pues no fue tanta, digamos, como la incidencia de América Latina en esa Primera Guerra Mundial, a diferencia de lo que ocurrió con la Segunda, que en la Segunda sí América Latina tuvo una participación importante. Decimos en igual sentido que entonces en la Primera Guerra Mundial básicamente pues habían dos bandos. ¿Cuáles eran esos dos bandos específicamente? Pues esos dos bandos, el primero era la Triple Alianza, que estaba compuesto por Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Italia había sido aliado de ellos, estaba dentro de ese proceso de la alianza con ellos efectivamente, pero ¿qué es lo que ocurre? Que Italia básicamente se hace a un lado o se aparta de Alemania y el Imperio Austrohúngaro porque pues ellos tenían, digamos, o se había planteado que ellos iban a resolver el conflicto, los conflictos que se pudieran presentar de una manera diferente. Y cuando advierte Italia que lógicamente lo que se va a iniciar como tal es una confrontación bélica, entonces más bien se hace a un lado. Luego, entonces el otro bando era la Triple Entente, que estaba compuesta básicamente por Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso, perdón, y luego se le adhieren entonces otras naciones, ya lo que fue Italia, que entonces ya prácticamente cambió de bando, lo que fue Japón y lo que fue Estados Unidos, que entraron, digamos, posteriormente a la guerra. La primera confrontación entonces se presentó como tal entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro y lo que fue Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Y ya pues posteriormente se le suman a la Triple Entente ya lo que es Italia, Japón y Estados Unidos. Y ya por la parte de Alemania, pues a ellos también se les suma lo que es Bulgaria y el Imperio Turco Otomano, como pues para apoyarlo, ¿cierto? De una manera estratégica, ¿cierto? Porque sabían lógicamente que si ellos ganaban, entonces se iban a apropiar de estas otras naciones que hacían parte de la Triple Entente. Luego, decimos entonces que la Primera Guerra Mundial tuvo una serie de consecuencias. Dentro de esas consecuencias está, por ejemplo, que se terminaron 4 imperios que hasta ese momento se consideran imperios súper fuertes, que era Alemania, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Entonces, básicamente, los estados sucesores de los dos primeros perdieron buena parte del territorio y dejaron de ser imperio, ¿cierto? Dejaron de ser como tal un imperio y empezaron a transformarse efectivamente en unos estados, y esos estados pues básicamente fueron castigados por haber iniciado la primera Guerra Mundial. Y entonces ahí lo que ocurre, pues en el caso de Alemania específicamente, y entonces ahí lo que ocurre es que pierde buena parte del territorio.
Rusia también se transforma y pierde parte del territorio, y definitivamente lo que fue el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano pues sencillamente desaparecieron, fueron desmantelados completamente y se adherieron a otras naciones. Decimos luego entonces que el mapa de Europa y pues por supuesto la parte de las fronteras se reestructuró completamente, y decimos que básicamente se reestructuró de una manera completa, porque hubo una repartición de ese territorio y hubo otras naciones que fueron desmanteladas completamente, otros imperios que fueron desmantelados completamente. Entonces eso llevó a una redefinición completa de lo que era el mapa de Europa hasta ese momento, es decir, de la Primera Guerra Mundial hacia acá hubo una reestructuración completa de lo que eran las naciones europeas en comparación con lo que había sido hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Decimos entonces que adicional a eso, otras naciones pues se crearon o básicamente se independizaron de los que hasta ese momento los tenían conquistados o colonizados, es decir, hubo todo un proceso de reestructuración política, social, y por supuesto eso lleva a todo un proceso de reestructuración económica como consecuencia lógicamente de la Primera Guerra Mundial. Luego, entonces, como otra consecuencia, se dice que está la parte de la firma del Tratado de Versalles con Alemania. Entonces, básicamente, Alemania y sus aliados pues aceptaron toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra, los obligaron a desarmarse, es decir, a dejar todo el material bélico que tenían hasta ese momento, tuvieron que ceder importantes terrenos efectivamente a los vencedores para poder empezar a reparar ese daño moral y material que ellos habían causado. Fueron obligados a pagar importantes indemnizaciones a los vencedores. Entonces es el caso, por ejemplo, de Alemania, que liquidó de manera completa el costo de la guerra solo hasta el año 2010, o sea, era el costo de la guerra para pagársela a las naciones que efectivamente habían ganado todo este proceso de la guerra. Y entonces Alemania fue, como desapareció el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, entonces fue obligado lógicamente a pagar la indemnización. Entonces, para Alemania fue devastador básicamente esa condena en costas que le hicieron, esa obligación que tenía de pagar el costo de la guerra. A ese costo, lógicamente, le sumaron una serie de intereses. La parte básica del capital, Alemania la terminó de pagar por Profe, allá como en el año, hola. en sí, ¿qué significa indemnización? Una indemnización es un pago que repara un daño. Eso es una indemnización. Ah, bueno, gracias. Ok, con gusto. Listo. Entonces, básicamente, por allá como en el año de 1980, es que termina de pagar como la plata básica que requirieron los demás países para volver a reestructurarse, pero sobre eso le cobraron una serie de intereses, entonces que había ganado ese dinero a lo largo de ese tiempo. Entonces solo hasta ahorita, como hasta el año 2010, 2011 más o menos, es que termina Alemania de pagar todos esos intereses que habían causado con la Primera Guerra Mundial. Imagínense, solo con la primera. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que se hace necesario, ¿cierto? Empezar a identificar cómo podían efectivamente volver a levantar las naciones, porque básicamente todo el continente estaba temporalmente arrasado, pues básicamente durante la Primera Guerra Mundial quedó devastado, los países quedaron muy pobres y quedaron, digamos, pobres en el sentido de que ellos habían desplegado todo su capital armamentístico, todo su capital militar para mostrar su primacía, para poder mostrar que ellos eran efectivamente fuertes. Entonces, cuando ellos hacen esa muestra de ese poder, lógicamente, al sacar todos sus recursos, pues obviamente ya eso llevó a que no tuvieran plata, por decir algo, guardada para volver a reconstruirse a partir de ese momento. Ellos iban, era por el todo o por el nada, ¿cierto? Ellos estaban dispuestos, era básicamente a ganar, y por eso sacaron todo su potencial, y lógicamente al sacar pues todo su potencial, sacaron también todos sus recursos, los pusieron a disposición de la guerra, y pues obviamente
las naciones obviamente que perdieron, pues obvio cuánto no perderían, lógicamente aquellos que fueron ganadores, pues lógicamente los ganadores iban a recibir una indemnización, tenían la posibilidad lógicamente de volver a parar sus naciones, mientras que de todas maneras, pues se les iba a presentar una dificultad temporal, ¿cierto? No era tan fácil de todas maneras levantarse de esa quiebra en la que estaban en cuanto al sistema económico, pero pues tenían, por lo menos no tenían la sanción que sí tenía, por ejemplo, el caso de Alemania, entonces en teoría les permitía reestructurarse de una manera muchísimo más rápida. Decimos entonces que para ese momento, al final de la Primera Guerra Mundial, pues básicamente ya los pueblos estaban agotados, habían quedado devastados, se habla específicamente de 9 millones de muertos en combate, se habla básicamente de 22 millones de personas que sufrieron heridas en toda Europa, estamos hablando de que aproximadamente 7 millones de personas quedaron inválidas y más de 5 millones de personas se declararon desaparecidas. Lógicamente estamos hablando de que eso es en cuanto a los militares. Estamos hablando de que la cifra de muertos en la población civil, según lo que indican las tasas estadísticas, pudo haber superado incluso la de la muerte de los militares, es decir, la parte de la muerte de los civiles fue incluso superior a la muerte de los mismos militares, que eran los que estaban como tal dentro de la confrontación. Se dice entonces que el costo económico de esa guerra fue de aproximadamente 400.000 millones de dólares, es decir, una cifra realmente exorbitante con la que se ha planteado durante buena parte del tiempo que se hubiera quitado o eliminado básicamente toda la hambruna a nivel mundial. Entonces realmente pues es una situación compleja. Luego hablamos entonces que como consecuencia de, la Primera Guerra Mundial se generaron lógicamente una serie de efectos adicionales. ¿Y cuáles eran esos efectos adicionales? Por ejemplo, en el año de 1929 ocurrió lo que es la crisis del 29, la crisis del año de 1929. ¿Qué es lo que ocurre con esa crisis del 29? Pues básicamente hubo un desplome de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos y ese desplome de esa Bolsa de Valores de los Estados Unidos pues tuvo una repercusión básicamente mundial, porque hasta ese momento Estados Unidos era una de las potencias que estaba mejor parada, mejor posicionada económicamente hablando. Entonces tenía unos niveles de producción considerables que efectivamente les permitía proveer a los otros países. Los otros países también estaban en ese interés, lógicamente, de levantarse y entonces estaban adquiriendo, pues básicamente todo el material, todo ese excedente en la producción que estaba generando Estados Unidos. Pero, lógicamente, Europa no estaba bien, Europa todavía presentaba cierta crisis económica, pues justamente por ese sistema político que había, por ese sistema económico que había quedado completamente devastado, y entonces en ese orden de ideas llega un punto en que deja de consumir la producción de los Estados Unidos, y entonces hasta ese momento es que Estados Unidos se da cuenta realmente de la recesión económica mundial que había, cuando empieza a percibir que toda la producción que tenía disponible para exportar ya no había quien la consumiera. Entonces, lógicamente, eso genera un desplome en la bolsa de valores y todo ese desplome de la bolsa de valores de Nueva York, lógicamente, marca un hito en la historia, porque es una de las bolsas de valores lógicamente más sólidas, más estable, y pues lógicamente al caer esa con el proceso de la recesión económica también que tenía Europa, pues básicamente el mundo queda devastado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues se presenta entonces un declive económico de las naciones industrializadas, lo que les decía, las que hasta ese momento eran naciones europeas, y llevó lógicamente al establecimiento de unas reformas financieras y nuevas regulaciones que serían el punto de referencia para volver a iniciar. Es decir, ellos entraron en un proceso de recesión, pero tenían claridad que ese proceso de recesión lo que iban a hacer era que básicamente los iba a catapultar, pero durante un tiempo tenían que estar sumidos en esa recesión para poder generar un impacto mayor luego cuando se pudieran volver a parar. Luego, entonces decimos como antecedentes de esa crisis del 29 que básicamente, lo que les explicaba hace un momento, Estados Unidos era un gran productor y exportador mundial de materia prima después de la Primera Guerra Mundial, que esas potencias europeas pues tuvieron, digamos, un endeudamiento
muy considerables sin tener una capacidad de pago considerable para Estados Unidos, y que llega un momento en que vieron la necesidad de que tenían que parar todo tipo de exportaciones. Lógicamente eso llevó también una temporada de hambruna, etcétera, en todo lo que era la parte de Europa, porque entonces ya no estaban entrando una serie de recursos que se producían específicamente de Estados Unidos, y entonces Estados Unidos pues ya no tenía básicamente dónde poner todos esos excesos de la producción, ya no tenían básicamente dónde, digamos, comercializar esos productos, y eso generó, por supuesto, ¿cierto? Justamente ese proceso de la crisis mundial. ¿Qué es lo que ocurre? Que se generó un endeudamiento, ¿cierto? Que esos grandes inversores de los Estados Unidos vieron en ese momento en que Estados Unidos estaba sacando todo su material, todo para Europa, y que era realmente una potencia que estaba sólida. Entonces, digamos, personas que tenían visión, los grandes empresarios de la época dijeron, genial, aquí es donde está la plata. Con muy poca plata, poniéndola a circular, realmente podían hacer muchísima plata, y podían hacer muchísima plata porque ellos le estaban vendiendo a una nación necesitada. Entonces era básicamente tener poca plata, pero circulando. Y esa plata, lógicamente, iba a ser un flujo constante porque se estaba necesitando lo que ellos estaban produciendo. Entonces, los empresarios, los grandes inversionistas de los Estados Unidos, básicamente lo que hicieron fue que empezaron a sacar todo el capital que tenían, todos los ahorros de su vida, con la expectativa, lógicamente, de amasar grandes fortunas. Si ustedes van y miran, por ejemplo, en ese momento, muchísimas personas se endeudaron con los bancos, es decir, le pedían préstamo a los bancos para poder trabajar con la plata de los bancos, y una vez les retornara el dinero, lógicamente ellos iban a pagarle a los bancos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los bancos básicamente vieron también una excelente oportunidad y no empezaron, por ejemplo, a pedir garantías. Entonces, los bancos a su vez también le pidieron, por ejemplo, al Fondo Federal, es decir, a los recursos, por ejemplo, Estados Unidos de América, le pedían dinero prestado para poder prestarle a la gente le devolvía al banco, el banco sacaba sus intereses y a su vez le pagaba entonces a la Reserva Federal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega esa parálisis en Europa, donde dicen básicamente cero, ya no vamos a consumir más esos productos que ustedes nos están trayendo, ya no vamos a seguir exportando, y es una política básicamente que nosotros tenemos que hacer para volvernos a parar de esta crisis en la que estamos, de producto de esa devastación de la Primera Guerra. Entonces ya lógicamente, ¿cierto? Todas esas personas que se habían endeudado no tenían cómo volver a pagar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El banco presiona a la persona. La persona no tiene cómo pagar, no tiene flujo de efectivo, no tiene flujo de caja, toda la producción se quedó parada, no había quien venderle. Entonces, ¿qué le dice el banco? Me importa 5, pero usted me responde por el capital. Me responde con qué, con lo que tenga. Si tiene una empresa, me responde con la empresa. Si tiene una casa, me responde por la casa, con la casa. Si tiene carro, me responde con el carro. Y ahí es donde esos grandes inversionistas, donde esos grandes empresarios se dan cuenta de que prácticamente están en la quiebra. Y están en la quiebra porque el banco, ¿qué hizo? El banco tuvo que recoger absolutamente todo para pagar el endeudamiento que tenía con la Reserva Federal, lógicamente, y poder, digamos, que el banco no se quebrara. Entonces, ¿quién se quebró realmente? Quienes se quebraron como tal fueron esos inversionistas, fueron esos empresarios específicamente hablando, mientras que el banco procuraba, lógicamente, salvaguardar su integridad y no quedar tan endeudado con la parte de la Reserva Federal. Entonces, obviamente, ¿cierto? Todos esos inversores se vieron prácticamente en la calle. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, la película del Titanic, que eso la dan 100 veces por Canal Caracol al año, otras 100 veces por RCN y otras 100 veces por TNT al año. En esa pregunta por allá, en esa película por allá, la viejita, cuando ya está finalizando la película, después de que ya muestran todo el romance con Jack, entonces le preguntan, ¿y usted sabe qué fue de la persona con la que usted fue al crucero? Porque ella no fue con Jack, ella fue con otro. Entonces le dicen, sí, él retornó a la vida civil, pues volvió, sus empresas, todo, y se suicidó
en la crisis del 29, porque lo perdió todo. Efectivamente, a eso es a lo que se está refiriendo la viejita esta. Ella está diciendo que básicamente el señor continuó su vida, continuó pues como todo su recorrido sin ella, pero en el año de 1929, como él era uno de esos empresarios, tenía toda la plata efectivamente a disposición de esa idea de generar un gran impacto en su economía, pues sacó todo su dinero y básicamente los bancos llegaron, le pidieron la devolución de su dinero, él no tenía cómo devolverlo, pues sencillamente cayó en la quiebra y al caer en la quiebra no fue capaz de procesar esa información y básicamente se suicidó. Hay índices que dicen que efectivamente alrededor de esa crisis del 29, Europa tuvo uno de los mayores altos índices de suicidio en toda la historia. Y es que efectivamente pues fue realmente caótico esa crisis del 29 donde se produjo una gran recesión no solo en los Estados Unidos sino a nivel mundial, que justo se presentó en el año 1929, por eso se llama la crisis del 29. Se generaron entonces efectos adicionales, por ejemplo, como la inflación, que es básicamente esa oferta excesiva sumado a una sobreproducción. Entonces, hay mucha oferta, todo el mundo tiene para ofrecer, todo el mundo está produciendo, pero ¿qué es lo que ocurre? Entonces, no hay quien consuma, no hay demanda, y si no hay demanda, entonces eso genera una devaluación de la moneda, obviamente toda una devaluación de la moneda europea, toda una devaluación también de lo que es la parte del dólar, y entonces eso lo que hace es que básicamente los inversionistas, pues básicamente tenían costos, los inversionistas y los empresarios lógicamente tenían unos costos tan elevados, pero no tenían cómo respaldar esos costos elevados porque incluso las monedas europeas frente al dólar pues estaban en un porcentaje muy bajo. Entonces, ni siquiera quienes les debían al momento de pagarle alcanzaban a pagarle la totalidad de lo que les debían porque lógicamente había aumentado el monto de la deuda con respecto a lo que era el dólar. Entonces, lógicamente, ya eso presentó todo un asunto de inflación. No sé si me haga entender lo de la parte de la inflación. Es un poco complejo de entender porque habla mucho de la devaluación de una moneda frente a otra. ¿Les quedó claro? Les voy a poner de pronto un ejemplo más concreto. ¿Qué es Sí, el caso profe, de...? yo sí lo tengo clarísimo. Claro, listo, perfecto, listo. Pero, profe, Venezuela. sí, coloca el otro ejemplo. Ok, listo. Entonces, listo. Entonces es el caso de Venezuela, ¿cierto? Entonces el caso de Venezuela, por ejemplo, es ¿cuál? Que básicamente, si ustedes van y miran cuánto vale un bolívar con respecto a lo que es el peso, por ejemplo, es irrisorio, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, acá en Colombia se gana 800.000 pesos, 800, no sé, el salario mínimo, ¿cierto? Aquí es 877.000 pesos con respecto a lo que es, por ejemplo, esa misma plata convertida en bolívares, pues lógicamente usted en Venezuela sería casi que millonario, ¿cierto? Porque el bolívar vale muchísimo menos de lo que vale el peso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué eso estaba pasando en ese momento? En ese momento, las monedas europeas habían perdido muchísimo valor con respecto a lo que era el dólar. Entonces, usted, por ejemplo, acá en Colombia, ¿cierto? Con 877.000 pesos, usted dice, no, pues yo apenas vivo, yo apenas como, yo apenas lo básico. Pero usted luego coge esa plática, va a una casa de cambio, la cambia a bolívares y se va para Venezuela y usted en Venezuela es millonario. Usted en Venezuela tiene muchísima plata, pero ¿qué es lo que ocurre? Supóngase, usted tiene allá 5.000 bolívares, ¿cierto? Usted en Venezuela tiene, qué sé yo, 5.000 bolívares, no sé cuál será realmente el billete de más alta denominación allá, pero cuando usted va a cambiar ese billete de 5.000 bolívares acá a pesos colombianos, usted no tiene nada. O sea, usted allá con 5.000 bolívares, qué sé yo, compraba, voy a decir cualquier cosa, ¿cierto? Recuerdo que un venezolano una vez me contaba que con X cantidad de plata ellos compraban lo que era el desayuno, las bolsas de leche, el quesito, las arepas, pero al momento de cambiar esa cifra acá a Colombia,
no tenían nada. O sea, aquí apenas les alcanzaba para comprar las arepas, mientras que allá les había alcanzado para comprar la leche, las arepas, el huevo, la carne. Y aquí, a duras penas, y compraban como las arepas y ya, ¿cierto? Es decir, no vale la moneda nada con respecto a la moneda nuestra, ¿cierto? La moneda nuestra es muchísimo más costosa. Ese es el asunto de la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa moneda se evalúa tanto frente a otra de referencia, por ejemplo, si vamos a hablar ahora de pesos colombianos frente a dólares, que es la moneda que ahora vale más, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, 877.000 pesos, comparado en dólares, es nada. Les voy a hacer el cálculo específicamente hablando. Deme un minuto. Usted acá tiene 877.000 pesos. 877.000 pesos. ¿Cuánto tiene usted? 877.000. 877, 1, 2, 3. Listo. Usted allá tiene 217 dólares. O sea, usted aquí se gana 877.000 pesos. Pero usted en los Estados Unidos, esos 877.000 pesos serían 217 dólares. Esos 217 dólares allá un estadounidense se lo puede ganar en un día. Por ejemplo, nuestra moneda con respecto a lo que vale el dólar es prácticamente nada, ¿cierto? Entonces, por eso es que, por ejemplo, la gente de aquí se va a alcanzar el sueño americano. Y entonces, así les toque matasen trabajando 2, 3 turnos, ellos dicen, pero es que si yo en un turno, por ejemplo, me hago, qué sé yo, $300, $350, a mí me sirve. Claro, si en un turno se gana 350 dólares, se está ganando en un turno de 6, 7 horas más de lo que nosotros nos ganamos acá en todo el mes. Entonces, por eso es que ellos van allá, trabajan y empiezan a mandar para acá porque nuestra moneda está devaluada y es donde acá empiezan a comprar, por ejemplo, apartamentos, carros, motos y ponen la plata como tal a trabajar porque esa moneda está más valorizada que la nuestra. Eso es el tema de la inflación. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Hola. Pero es que, por lo menos en el caso de Venezuela que usted está diciendo ahorita, la inflación allá está tan extremada que allá, ni allá mismo ya vale el bolívar, o sea, ya eso no tiene ni siquiera valor en el propio país. ¿Y Porque entonces cómo están comerciando ya? las personas actualmente trabajan es con pesos y con dólares, pesos colombianos y dólares. A Allá ese sí nivel de se va a inflación vender llegó. comida, sí, allá sí se va a vender comida o cualquier cosa, bien sea carro, propiedades, solo venden en pesos o en dólares. Pocas cosas se manejan en bolívares y ya que tengan que ver directamente con el gobierno, obviamente, que si por lo menos ustedes necesitan sacar dinero del banco, obviamente le van a dar el bolívar, una cosa Bolívar. así. Pero de resto se maneja todo es en pesos y en dólares. Pues ya cayeron entonces a un nivel sorprendente, porque realmente para que en una nación que tiene una moneda propia ya tengan que asumir una moneda completamente diferente para hacer transacciones, pues es que básicamente ya no vale nada. Exactamente, o sea, el nivel es ya un extremismo. Compleja la situación realmente que está pasando Venezuela. Entonces, ahora sí me hice entender mejor con el tema de la inflación. Sí, claro. Listo, perfecto. Listo, chicos. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, que es otra de las consecuencias también que se generó a partir de esa, digamos, de esas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Otra consecuencia de esa guerra mundial fue, por ejemplo, el holocausto nazi. ¿Qué es el holocausto nazi? Básicamente, por allá en el año de 1930 llega, digamos, a toda esa escena
alemana, lo que es... Listo, chicos, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Es que por un segundo como que se me cayó la señal. Sí, ya se le escucha. Ya se le escuchó. Listo. Listo, perfecto. Entonces, reitero, ¿qué es lo que ocurre con el Holocausto nazi? Por allá más o menos, en el año de 1930, llega, digamos, como esa escena política, todo lo que es la figura de Adolfo Hitler. Pues Adolfo Hitler básicamente era una persona que había sido militar, que había estado en esas filas, específicamente del ejército alemán, que estaba brindando sus servicios, pero tenía una capacidad intelectual de tal manera que le servía para interpretar lo que las demás personas le estaban diciendo y luego ser capaz de convertir esa información de tal modo que pudiera convencer a la persona. O sea, el tipo manejaba supremamente bien el discurso y a partir del uso del discurso es que él efectivamente logra ir escalando dentro del ejército. Cuando él va logrando escalar dentro del ejército y lógicamente asumiendo una posición política, se dice entonces que él empezó a promover un sentimiento, digamos, de segregación, de odio, de rabia hacia los judíos, pero no solo hacia los judíos, pues también realmente con respecto a otras poblaciones, por ejemplo, los polacos, los homosexuales, los comunistas, los gitanos, los discapacitados físicos, prisioneros de guerra, soviéticos, bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? O sea, contra los niños, básicamente tenía pues como una aversión no solo hacia los judíos, sino también lógicamente hacia otras personas. Decimos entonces que él empezó a sembrar en la ideología alemana un sentimiento nacionalista. ¿Y en qué se enfocaba ese sentimiento nacionalista? Pues básicamente tenía el interés, ¿cierto?, de que las personas pudieran volver a construir la nación conquistadora que hasta ese momento había sido. Básicamente tenía la intención de volver a sembrar en las personas que ellos habían sido, digamos, valorados de una manera injusta cuando ellos fueron declarados perdedores en la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que pasa? Que en esa Primera Guerra Mundial, pues lógicamente ellos llevaron la peor parte, porque fueron los que los castigaron de una manera más dura, más cruel. Entonces, ¿qué es lo que él empieza a hacer? Pero si nosotros somos una potencia, si nosotros históricamente hemos sido un imperio fuerte, si nosotros físicamente comparado con otros, ¿cierto?, con otras naciones, con otros imperios que había hasta ese momento, somos superiores, y entonces empieza a sembrarle la idea de la superioridad, que es un sentimiento nacionalista, que ellos son mejores que los otros, pues ¿por qué entonces nosotros vamos a tener que necesariamente pagar el costo de la guerra? Y entonces esto le empieza a calar, le empieza a calar, le empieza a calar a la población alemana. Y efectivamente él va, digamos, trastocando todo ese sentimiento que tenía hasta ese momento el ejército, pues que básicamente tenían la intención de no volver a iniciar otra guerra, ¿cierto? A ellos no les interesaba tampoco empezar otra guerra por el costo como tal que ya había sido impuesto. Entonces ellos decían, bueno, pero si nosotros volvemos a iniciar otra guerra, pues básicamente, ¿qué va a pasar con lo que ya nos impusieron? Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? Él empieza a sembrarle la idea de que si efectivamente ellos logran ir y conquistar Europa, pues van a tener como recompensa, primero no van a tener que pagar todo el costo de la Primera Guerra, eso en primer lugar, y lo segundo es que van a ganar más de lo que hasta ese momento había tenido. Y él entonces empieza a sembrarle la idea de que ellos son una raza superior, de que ellos tienen el poder, la capacidad para efectivamente iniciar toda una gesta conquistadora y que además entonces necesitan, digamos, como desafiar, ¿cierto?, al mundo por haber sido ellos criminalizados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A partir de ese sentimiento nacionalista, por allá, digamos, en el año de 1940 y 1941, se empieza a pensar que finalmente, ¿cierto?, lo que se va a hacer es que se va a hacer como una depuración, por llamarlo,
de alguna manera racialmente hablando, y que por donde deben empezar ese proceso de depuración racial, que era un proyecto básicamente para toda Europa, pues debe ser por casa, ¿cierto? Entonces debe ser por el mismo país, entonces empiezan efectivamente en Alemania. Pero sumado a eso, digamos, había otros intereses. Los judíos son personas que se caracterizan porque donde llegan, básicamente empiezan a tomar el mercado. Es decir, los judíos son una población donde, por ejemplo, nace un bebé y aquí nos regalan a nosotros teteros, chupos, ropa, pañales y todo eso. Los judíos no regalan nada de eso. Los judíos regalan plata. Y con esa plata lo que el papá hace es que pone a producir ese dinero para que cuando el hijo crezca y alcance su mayoría de edad, el hijo ya tenga capital para poder iniciar su propio negocio. Los judíos son un pueblo comerciante. Los judíos son personas que se apropian del comercio cuando llegan. Por ejemplo, ustedes van a La Guajira, a lo que es la parte de Maicao, y se van a dar cuenta, por ejemplo, en La Guajira está la mezquita más grande de Sudamérica. Y se dan cuenta que del mercado de Maicao, muchísimas de esas personas son judíos, efectivamente, ¿cierto? Y uno dice, ay, pero aquí en Colombia, sí, efectivamente, aquí en Colombia. Entonces, para ese momento los judíos también estaban en Alemania y en Alemania tenían, y en toda Europa, tenían, digamos, que la posición de que estaban dinamizando la economía. Entonces era la otra circunstancia también. Si nosotros le decimos a los judíos que nos cedan, digamos, todos los negocios y todo eso, que ellos están movilizando en este momento para nosotros impulsar la guerra, los judíos, ¿qué van a hacer? No lo van a impulsar. Más fácil, cogen su platica y se van, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo él? No, pero un momentico, que es que yo básicamente no puedo permitir tampoco que se me lleven el capital, porque si se me llevan el capital, entonces, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer yo con este país sin quien dinamice la economía? Entonces, ¿cuál era la más fácil? Sacar a los judíos básicamente de su tierra o apropiarse de los recursos de ellos y de una vez hacer todo el proceso de reestructuración racial. Pues lógicamente era la más fácil, la segunda opción. Entonces, por allá, a finales del 40 y el 41 se empieza todo ese proceso, digamos, de exterminio hacia los judíos, y digamos que dura durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente decimos que había toda una retórica antisemita, entonces lo que yo les decía, pues como todas esas manifestaciones de odio y de aversión hacia los judíos, todo ese asunto de la segregación racial por motivos netamente culturales, sociales, étnicos, políticos, pero ni siquiera realmente por un asunto como tal biológico, pues básicamente ellos estaban pasando, era como en circunstancias culturales, pero luego las extrapolaban también a situaciones físicas. Decimos que no solo mataron entonces los judíos, que también lo hicieron contra los polacos, los homosexuales eran realmente aborrecidos, lo que era la parte de los gitanos también, los discapacitados físicos también, los prisioneros de guerra obviamente con ellos experimentaron. Una situación de cosas, cierto, que fueron muy lamentables, no solo fue realmente contra los judíos, pero ¿qué es lo que ocurría entonces? A su vez, eso les permitía hacer a ellos todo un proceso de experimentación. Por ejemplo, se habla entonces de que todas aquellas personas, digamos, que pudieran sobrevivir a esos viajes que efectivamente hacían cuando los montaban en esos camiones, cuando los montaban en esos trenes y los trasladaban hasta esos campos de concentración nazi, pues todos los que, digamos, lograban sobrevivir a esa situación, luego empezaban a ser asesinados de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, a muchos los asesinaron en cámaras de gas, a muchos otros los asesinaron, por ejemplo, a partir de los fusilamientos. Creo que alguien me está hablando. Creo que no se lo escucho. Ya. Okay. Entonces, digamos que empezaron efectivamente a utilizar diversas estrategias para poder exterminarlos. Pero lo más curioso es que, por ejemplo, ellos empezaron a experimentar con las personas. Entonces, por ejemplo, se cuentan historias concretas como de que tenían dos gemelos, pues tenían los gemelos. Y entonces, ¿qué ocurría? Cogían a un gemelo en un lugar y cogían a otro gemelo en otro lugar, a uno lo torturaban para saber si efectivamente el otro sentía, para empezar a hacer un análisis de cómo funcionaba la mente del ser humano.
No solo eso, digamos que estos trasplantes y todo eso, esos trasplantes efectivamente, ¿cómo los hacían? Empezaron allá en ese momento a experimentar con trasplantes. Hay diferentes biografías que hablan de ese proceso de los trasplantes, pues tratando de ver cómo funcionaba el cuerpo del ser humano, efectivamente. Luego se habla también, por ejemplo, de que esas cámaras de gas era también en principio un elemento experimentativo para ver efectivamente cómo era que se deshidrataba el cuerpo y ahí empezaron, por ejemplo, la industria de los jabones. Es una cosa bien curiosa. ¿De qué está hecho el jabón? Pues el jabón básicamente está hecho de grasa, ¿cierto? De grasa de marrano. Pues en su momento también estaban haciendo todo ese proceso de experimentación, qué pasaba con la grasa del cuerpo humano cuando se deshidrataba, a partir, por ejemplo, de esos químicos que ponían en las cámaras de gas. Es decir, con el ser humano básicamente en ese holocausto nazi también experimentaron muchísimo. Lógicamente no solo salió eso, por ejemplo, empezaron a construir razas de perros que fueran capaces de custodiar los campos de concentración nazi, creo que son los Doberman, que son perros delgados, ¿cierto? Que son de patas largas, que tienen una agilidad considerable y ustedes ven que el Doberman pues se caracteriza es porque es alto, de patas largas, es delgado, o sea, usted no ve a un Doberman obeso, por ejemplo, pero el Doberman tiene una cara pequeña, tiene una cara pulida, y es que básicamente lo que hicieron fue que mezclaron dos razas, construyeron esa raza en laboratorio, y el propósito era que efectivamente esa raza tuviera, digamos, unas características de agilidad, pero también de agresividad que permitiera que ellos custodiaran los campos de concentración nazi. Y efectivamente creo que es el Doberman el que fue diseñado para eso en laboratorio. Es decir, ellos digamos que hicieron todo un proceso de experimentación a raíz del holocausto. No fue solo simplemente matar por matar, sino que también obviamente hicieron todo un proceso con ellos, ¿cierto? Luego decimos entonces que se habla de una cifra simbólica de ese holocausto nazi porque realmente nadie tiene hasta ahora la cifra de lo que ocurrió con esas personas, nadie sabe exactamente cuántas personas fueron, pero se habla de una cifra simbólica de 6 millones de personas, específicamente hablando. Luego decimos entonces que cuál era el soporte ideológico para todo ese proceso, pues lógicamente fue la reestructuración racial de Europa. Hablamos que se pretendía entonces que Alemania fuera la más moderna, que tuviera el mejor desarrollo de la época. Para ese momento, lógicamente, ya había establecido una burocracia, digamos, eficiente y organizada, y estaba tratando, lógicamente, de ser cada vez mayor en cuanto al poder militar y económico, y pues básicamente sobre eso justificó todo ese proceso de muerte. Decimos entonces que en el holocausto nazi, pues tiempo después, cuando ya se le termina, pasa la Segunda Guerra Mundial, pues básicamente a todas esas personas que habían participado y que eran militares efectivamente activos y habían participado, tenían alguna incidencia dentro de ese proceso de holocausto nazi, pues fueron judicializados, ¿cierto? Muchos de ellos se les consideraron crímenes de guerra, y entonces muchos de ellos fueron pasados a la horca, luego otros fueron fusilados, luego solo como 3 fueron absueltos. Es decir, realmente a esas personas que produjeron ese holocausto nazi, como fue un crimen de lesa humanidad, como fue un genocidio que tuvo un impacto realmente mundial, pues fueron judicializados de una manera muy fuerte. Lógicamente, ¿por qué no judicializaron a Adolfo Hitler? Porque dice la teoría que pues básicamente se suicidó en desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pues básicamente cuando se vio que ya había perdido la guerra, producto pues de toda la invasión que venían haciendo las otras naciones, y pues que llegaron finalmente a Berlín y que empezaron a atacarlo, que sus tropas finalmente estaban ya sitiadas, y que entonces en ese orden de ideas ya él vio que estaba perdiendo la guerra, y pues ahí es donde efectivamente decide suicidarse. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Por ejemplo, y ahí hago digamos como un enlace con la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió en ese holocausto nazi es que muchos de los militares que sabían que iban a ser judicializados se volaron de Alemania, y se volaron y se establecieron muchos de ellos, por ejemplo, acá en Argentina. Hace como
póngale 10, 15 años, más o menos, hace unos 10 o 15 años, hubo una noticia de que uno de esos criminales de guerra, de ese momento, ¿cierto?, del holocausto nazi, una de esas personas que era principal, había sido encontrado o sea, se había escondido durante todo este tiempo y lo habían encontrado específicamente en Argentina. Y es que en Argentina pues hay como una colonia grande de alemanes, ¿cierto? Y sumado a eso, Argentina fue la única nación que no se involucró en la Segunda Guerra Mundial. Entonces seguro vieron un escenario, digamos, político muy interesante al no haber estado vinculado a la Segunda Guerra Mundial, y muchos de esos alemanes se vuelan y se establecen efectivamente en Argentina. Entonces, al establecerse ahí en Argentina, pues se ocultaron durante largo tiempo. El señor este había sido judicializado, pero obviamente había sido judicializado con su nombre de pila, pero pues él llega a Argentina, se cambia de nombre y finalmente pues ya cuando está casi al borde de la muerte, ya el señor pues tenía como 80 o 90 años y ya incluso había estado enfermo, presentado diferentes lesiones de salud, etcétera, pues dan con él después de haberlo buscado durante todo este tiempo, y ya lógicamente cuando lo van a judicializar y lo quieren obviamente llevar a Alemania para que sea responsable por los crímenes de lesa humanidad que cometió, pues el señor finalmente se murió. Entonces, pues básicamente el señor quedó sin responder por esos crímenes de lesa humanidad que había cometido a través del holocausto nazi. Luego, entonces decimos que efectivamente muchísimas personas pues quedaron, digamos, en la impunidad sin resolver esa situación jurídica, ¿cierto? Porque finalmente lo que quiere, y eso dice la doctrina, lo que quiere una persona que es víctima de un conflicto, pues básicamente es perdón, ¿cierto? Reparación y condición de no volver a repetir esa historia. Entonces, pues básicamente muchas personas quedaron de ese holocausto nazi siendo víctimas que no encontraron una reparación en el resarcimiento pues por parte de la justicia, porque muchas personas lógicamente se volaron de ahí. Lógicamente nuestro Papa, el Papa Benedicto XVI, se dice que efectivamente en su momento, él es alemán, hizo parte, digamos, no tan activa, por decirlo de alguna manera, de ese holocausto nazi, pero que efectivamente tuvo su vinculación y fue, lógicamente, pues absuelto de los diferentes cargos que se le habían formulado en su momento para que respondiera por esos crímenes de lesa humanidad, pero finalmente pues el señor no fue pues digamos judicializado y ya finalmente pues no tuvo que responder por ningún crimen de lesa humanidad, ya continuó todo su proceso de vida y finalmente se convirtió en su santidad el Papa Benedicto XVI. Luego, entonces hablamos de que otro hecho fundamental durante el siglo XX, por supuesto, pues es la Segunda Guerra Mundial. La causa de esa Segunda Guerra Mundial fue básicamente la causa de la división ideológica del mundo, pues que para ese momento efectivamente seguía habiendo una división, que no se encontró, digamos, una forma de resolver esa división que se venía presentando de una manera dialogada, de una manera diplomática, y que por supuesto cada nación lo que empezó a generar fue una política agresiva, fue una política militarista, y sumado a eso, lógicamente, entonces viene el régimen nazi, que también tenía una propuesta mucho más agresiva, mucho más militarista, incentivada por ese sentimiento nacionalista. Entonces digamos que eso empezó a exacerbar todas las condiciones de toda Europa. Entonces todos dijeron, listo, ok, Alemania pues tiene intereses, ¿cierto? Porque miren cómo está efectivamente haciendo crecer su parte militar, mire la posición agresiva que tiene frente a las demás naciones, mire la posición que está tomando frente a X población. Entonces realmente empieza a generarse otra vez, digamos, ahí un caldo de cultivo para que se gestara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial? Pues básicamente entonces ya se habían establecido, digamos, unos regímenes totalitaristas en lo que era la parte de Italia, lo que era la parte de Japón. Ya había una enemistad, lógicamente, entre Estados Unidos y Japón porque tenían sus intereses en el Pacífico, porque ambos ya tenían intereses expansionistas, porque ambos ya efectivamente querían convertirse en potencias mundiales. Entonces ya, lógicamente, pues empezó
¿cierto? Todo, digamos, a caldearse ahí el ambiente a nivel europeo. Y ya lógicamente pues Estados Unidos ya también estaba alerta y vigilante, toda vez que ya había logrado ciertos beneficios de la Primera Guerra Mundial, entonces ya estaba también a la expectativa. Luego, entonces, Alemania, que no podía faltar, así como en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Alemania empezó con ese, digamos, con esa rasquiñita de que entonces, bueno, listo, voy a provocar un conflicto, voy a apropiarme de una tierra, porque es que yo tengo el derecho, efectivamente, yo soy una nación potente, yo soy una nación capaz, yo voy a reparar el costo de la Primera Guerra Mundial, y entonces con esa política agresiva, con esa política militar, entonces se le ocurre que va a invadir a Polonia, y entonces se va, invade una parte de lo que es el territorio de Polonia, y esa era la salida de Polonia, pues lógicamente al mar, entonces llega obviamente y empiezan todas las naciones, digamos, amigas de Polonia, y empiezan lógicamente el conflicto bélico, pues ya obviamente Polonia pues hace sus alianzas políticas, y ya después de esas alianzas políticas pues lógicamente ya no había vuelta atrás, ya estaba echada la suerte finalmente con Alemania. Alemania pues toma la decisión de iniciar esa ocupación, y pues básicamente las otras naciones obviamente responden a esa ocupación. Entonces, en primera instancia, ¿quiénes eran, digamos, los que provocaron ese conflicto de manera inicial? Entonces, el primer bloque de contendientes, pues era básicamente Alemania, Italia y Japón, con Hungría y Bulgaria. Luego, entonces, ya llegan lo que es la parte de Gran Bretaña, que es el bando contrario, Francia, Polonia, esos eran los que estaban apoyando a Polonia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Noruega, y posteriormente llega a Estados Unidos. Cuando ve efectivamente, cuando allá hace un análisis de la situación, pues efectivamente llega a Estados Unidos, y como Estados Unidos pues se caracteriza porque ha tenido una fuerte, digamos, influencia sobre toda América Latina, pues efectivamente América Latina también se vincula en la Segunda Guerra Mundial. Ahí entonces hay que decir, el primer conflicto, digamos, de tal envergadura, de tal tamaño, de una magnitud continental, había sido la Primera Guerra Mundial, y se le fue conocida como la Gran Guerra hasta que ocurrió la Segunda Guerra Mundial, porque realmente la Segunda Guerra Mundial sí desbordó toda la capacidad de comprensión, ¿cierto?, que había de un conflicto hasta ese momento. Es decir, la Segunda Guerra Mundial ocupa el primer lugar en el mundo por ser la guerra más mortífera que ha existido, por ser la guerra más costosa, por ser la guerra que más muertos ha puesto, por ser la guerra que, digamos, reestructuró nuevamente el ordenamiento social y político, pero esta vez no fue de Europa, esta vez fue de todo el mundo, ¿cierto? Entonces realmente en primera instancia se le conoció a la Primera Guerra Mundial como la Gran Guerra, pero una vez llega la Segunda Guerra Mundial, pues ya se cambia completamente de perspectiva, y la Gran Guerra como tal, entonces ya es la Segunda Guerra Mundial. Decimos entonces que toda Latinoamérica efectivamente se vinculó, pues no podemos decir que a las mismas proporciones que los países más industrializados, pero por ejemplo, pues Colombia también mandó unas personas para la guerra, efectivamente apoyando obviamente a su aliado estratégico Estados Unidos, efectivamente brindó alguna materia prima, alimentos, etcétera, digamos, en pro de apoyar a su aliado político, que era lógicamente Estados Unidos. Argentina fue el único país que no se vinculó con la Segunda Guerra Mundial. Decimos entonces que como consecuencias de esa Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, quedó que Alemania fue dividida en básicamente 4 zonas de ocupación, y es que básicamente se tomó la decisión de dividir a Alemania en esas 4 zonas de ocupación, primero para que reparara el daño que había cometido, y segundo, porque se tuvo la idea de que si se volvía a dejar que Alemania efectivamente se unificara, pues iba a volver a iniciar una tercera guerra. O sea, justamente para resarcir lo de la primera y lo de la segunda, entonces más bien dividieron ideológicamente hablando, y pues también en términos de administración a Alemania en 4 zonas de ocupación, una ocupación inglesa, una ocupación de Estados Unidos. Entonces cuando estamos hablando de ingleses estamos hablando específicamente de Inglaterra y el Reino Unido,
lo que es la parte de los Estados Unidos, Francia y por supuesto la Unión Soviética. Cuando se vuelve a consolidar Alemania por allá para el año de 1980, cuando ya se presume que ya se habían conjurado pues todos esos intereses que tenía armamentísticos Alemania, que ya se habían disipado, digamos, como todas esas opciones de que él volviera a iniciar una guerra. Luego, pues decimos entonces que todos esos dirigentes nazis fueron a juicio, se les consideraron como criminales de guerra por haber cometido, lógicamente, esos crímenes de lesa humanidad. Y adicional a eso, o sea, no solo por el holocausto que ocurrió durante toda la Segunda Guerra, sino por haber vuelto a iniciar una guerra de esta magnitud. Es decir, es que realmente el costo de la guerra fue considerable. Se dice entonces que, por ejemplo, lo que es Italia, pues perdió como todas sus colonias, se las quitaron, pues lógicamente, como castigo. Estamos hablando de que entonces con la Segunda Guerra Mundial, el 6 de agosto de 1945, lo que es el mundo conoce la primera bomba atómica. ¿Qué es lo que ocurre? Que para ese momento ya Estados Unidos efectivamente estaba empezando a experimentar con energía nuclear. Es decir, ya tenía unos avances, ya había caminado una parte, ¿cierto?, de ese camino, pero ¿qué era lo que ocurría? Pues básicamente todavía no la había ensayado, tenía en el papel como tal cuál era el posible impacto que podía generar esa bomba atómica, pero todavía no había materializado, ¿cierto? Efectivamente, si eso pasaba o no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que por allá, Japón, en un periodo entre guerras, es decir, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y la Primera, no estamos hablando que todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, estén dándose bala. No, había unos periodos de entreguerra. Esos periodos de entreguerra eran unos periodos más álgidos de confrontación y había unos periodos bajos de confrontación entre ellos. Entonces, en esos periodos bajos de concentración, de confrontación entre ellos, ¿qué es lo que ocurre? Que Japón, todo inteligente, dice, listo, yo quiero atacar a Estados Unidos. Y eso, de hecho, es una película, ¿cierto? Entonces, Estados Unidos a Japón se le ocurre mandar su tropa, su artillería pesada, sus aviones y todo, y esos aviones llegan y fumigan, ¿cierto?, en un portaaviones que tenía, y una base naval que tenía Estados Unidos en el Caribe. Allá, ¿qué estaban haciendo? Lógicamente estaban los aviones reparándose, estaban suministrando combustible, las personas que veían heridas obviamente se estaban pues lógicamente curando, es decir, se estaba en un periodo bajo de confrontación bélica y entonces estaba, digamos, haciendo toda la preparación logística para volver a iniciar el periodo álgido de confrontación. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces? Japón, digamos que por tirarse el aventón, pues va y bombardea esa base naval, ese portaaviones, ¿cierto? Va y bombardea, digamos, la isla en el Caribe, donde ellos estaban asentados y acaban hasta con el nido de la mamá. Y entonces Estados Unidos dice, ah, ya, comprendo. O sea, ustedes vienen en un periodo entre guerra y hacen esto con mi tropa. Listo, no hay problema. Entonces ensayemos. ¿Qué pasa si yo les tiro a ustedes una bomba atómica? Y pues efectivamente ensaya. El 6 de agosto de 1945, la primer bomba atómica que cae sobre la ciudad de Hiroshima. Dice la teoría que lo único que quedó en pie sobre Hiroshima fueron las cucarachas. Porque las cucarachas tienen la posibilidad, genéticamente hablando, de reestructurarse muy rápido. Entonces se reestructuraron, se acomodaron a la radiación que generaba efectivamente esa bomba atómica o que generó esa bomba atómica y siguieron existiendo. Pero el resto de cosas básicamente se desintegró, literalmente hablando, ¿cierto? Por el impacto que genera, lógicamente, la bomba atómica. Y le gustó y vio que era bueno, ¿cierto? Y 2 días más tarde, entonces lanza otra bomba sobre la ciudad de Nagasaki. Cuando básicamente lanza la segunda bomba sobre la ciudad de Nagasaki, realmente Japón
rinde su rendición, o sea, firma la rendición. Y dice, definitivamente esto se acaba aquí. Ya Alemania estaba debilitado, ya efectivamente ya se sabía que Alemania como tal estaba sitiado y estaba desgastado, es decir, ya no había probabilidades de que Alemania solo pudiera sobrevivir a la guerra. Como ya no había entonces, ¿cierto?, esa posibilidad, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién quedaba en pie? Efectivamente en pie quedaba Japón. Y entonces Japón, al firmar la rendición, lógicamente obliga a Alemania, a lo que quedaba de Alemania, a firmar la rendición. Y efectivamente firman la rendición. Lógicamente, entonces ellos son sancionados, ahí donde viene el crimen ahí donde vienen los juicios para decir que son criminales de guerra, ahí donde efectivamente Italia pierde lo que es todas sus colonias y efectivamente lo que es Japón queda reducido a la parte específicamente de las islas que para ese momento ya había generado cierta expansión territorial, pero vuelven y lo dejan solo en las islas que lo integraban apenas en el siglo XIX, entonces vuelve y queda lógicamente reducido. Luego viene entonces lo que es la parte del juicio de Nuremberg, que es básicamente cuando esos alemanes que habían estado activos durante esa Segunda Guerra Mundial, buena parte de ellos pasan a la horca, otros tantos quedan en prisión y finalmente solo 3 de esos, digamos de los que tenían mayor impacto, pues fueron absueltos. Luego, como consecuencia entonces, en el año de 1945, que es cuando básicamente termina la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1942 y 1945, en el año de 1945, como esa, digamos, consecuencia que se puede resaltar es que básicamente se crea la ONU. ¿Qué es la ONU? La Organización de las Naciones Unidas. ¿Y con qué fin se creó la ONU, muchachos? Se creó con el fin básicamente de prevenir que ocurriera un tercer conflicto a nivel mundial de esta envergadura, porque ya se tenía claridad entonces que básicamente los conflictos de ahí en adelante iban a ser a partir de armas químicas. Entonces dijeron, no podemos permitir, lógicamente, que un conflicto político desencadene en la extinción de la humanidad. Y entonces ahí es donde básicamente crean la Organización de las Naciones Unidas. La propuesta de las Naciones Unidas, entonces, lógicamente, es resolver de una manera pacífica los conflictos que se presenten dentro de las diferentes naciones. Sin embargo, digamos que eso funciona muy bien en la teoría, digamos que los países efectivamente le aportan, los países que son miembros de las Naciones Unidas le aportan también una serie de recursos a las Naciones Unidas y se comprometen, por supuesto, con unos tratados y con unos protocolos específicos que hacen las Naciones Unidas. Pero en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, cuando inicia toda esta era del terrorismo en contra de los Estados Unidos, con la caída de las Torres Gemelas, que entonces él va a ir a invadir, por ejemplo, Irak, Irán, Afganistán, o sea, cuando él empieza todo ese proceso de invasión, las Naciones Unidas le dice, no inicie esa invasión. Y Estados Unidos le dice, con su permiso o sin su permiso, yo voy por los criminales que me atacaron y voy a invadir y voy a desplazar mis tropas y lo hace. Y entonces la ONU dice, usted sabe que quien no obedece las directrices que pone la Organización de los Estados Unidos, entonces se hace acreedor a sanciones. Y entonces Estados Unidos le dice, ¿y a quién vas a sancionar si yo soy quien te proveo buena parte de los recursos que tú tienes? ¿A quién vas a sancionar? ¿Con qué vas a seguir trabajando si me sancionas a mí? ¿Con qué autoridad me vas a sancionar? Y efectivamente, la ONU lo único que puede hacer entonces es desplazar sus tropas humanitarias, desplazar lógicamente sus tropas militares para tratar de apaciguar todo el conflicto que se presentó en Oriente Medio a raíz de todo este proceso de terrorismo, donde atacaron a Estados Unidos con sus emblemas, pues que eran las Torres Gemelas, y entonces digamos que la única salida de Estados Unidos, de la ONU, fue básicamente empezar a hablar con las naciones que eran aliados de Irak en ese momento. Recordemos que Irak está ubicado en una posición estratégica donde tiene un considerable
depósito de hidrocarburos, lo que es el petróleo y todo esto. Entonces tiene aliados, por ejemplo, a Rusia, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace la ONU? No, para que prevengamos y en este conflicto no se vaya a crecer, venga, hablemos con los aliados de Irak. Entonces empiezan a establecer estrategias con estos aliados para que no se vayan a meter en la guerra, o por lo menos no inicien una confrontación con los Estados Unidos, comprometiéndose la ONU, lógicamente, a, digamos, preservar en mayor medida a la población civil. Entonces ahí es donde tiene que, obviamente, digamos que desplazar toda su ayuda humanitaria específicamente a esa región, desplaza los cascos azules, que es la parte del ejército de las Naciones Unidas, para que, digamos, pudiera controlar en teoría la confrontación que se estaba presentando entre el ejército norteamericano y, por supuesto, los rebeldes yihadistas. ¿Qué es lo que ocurre entonces ahí? Pues que básicamente la ONU no le sirvió esa salida negociada del conflicto, pues simplemente lo que hizo fue como tratar de apaciguar a los otros, pero pues básicamente la ONU al enfrentarse a los Estados Unidos, pues obviamente no iba a tener el mismo potencial porque pues ellos mismos, digamos, son quienes le aportan buena parte de los recursos para todas las actividades que ellos realizan de una manera humanitaria, ¿cierto? Entonces bien sabemos nosotros que las naciones humanitarias, que las Naciones Unidas básicamente realiza actividades humanitarias que permiten, digamos, conjurar o tratar de prevenir los posibles conflictos que se presenten a nivel mundial. Por eso es que la ONU, entonces, básicamente atiende aspectos tales como el cambio climático, atiende asuntos, por ejemplo, como la posición de la mujer en el mundo, porque saben que finalmente son conflictos que pueden llevar a desencadenar una tercera guerra. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con los recursos naturales? Luego, hay teóricos que plantean que, por ejemplo, la tercera guerra mundial que se podría presentar es por el agua. Por aquí tengo una pregunta, profe, ¿por qué dicen que Hitler le gustaba lo espiritual y andaba en búsqueda de la lanza del destino? A ver, pues esa parte de que andaba en la búsqueda de la lanza del destino, la verdad no la había escuchado, pues hasta este momento solo que tú me lo indicas, ¿cierto? Lo que sí se dice de Hitler es que específicamente era una persona, digamos, no tanto espiritual, sino que era una persona muy creyente en cuanto a las percepciones que él tenía, pues él manifestaba incluso que él tenía, digamos, una serie de revelaciones que todo, digamos, esa información que él trasladaba a las personas, ¿cierto? Toda esa capacidad que él tenía de recoger la información y luego ponerla en palabras que para los demás, digamos, se sintieran identificados, pues eso venía de unos dones específicos. Pero yo creería más que Adolfo Hitler era una persona que tenía una gran capacidad intelectual, más allá de que estuviera ligado a lo espiritual, yo lo que creo de él es que básicamente lo que tenía era una muy buena retórica, un muy buen manejo del discurso, entonces esta persona era capaz de identificar qué es lo que a las personas les gustan y luego yo voy y le digo lo que ellos quieren escuchar, entonces era más esa capacidad, pero lo de que andaba en busca de la lanza del destino, la verdad, me declaro desconocedora de específicamente a qué te estás refiriendo con lo de la búsqueda de la lanza del destino. Esa parte sí nunca la había escuchado desde la perspectiva teórica. Sin embargo, déjame que voy a buscar, voy a analizar lo de la lanza del destino y pues si encuentro algo, ¿cierto? Que digamos que tenga un soporte como tal, pues como desde la teoría, desde la parte de la ciencia, pues lógicamente para la próxima clase de Wilson te hablo sobre eso. ¿Listo? Entonces, decimos que básicamente, pues digamos que se ha buscado entonces a través de las Naciones Unidas lo que es, digamos, como conjurar toda esa parte de los posibles conflictos que se pudieran presentar, entonces por que se pudiera presentar una tercera guerra mundial, por ejemplo, por el agua, entonces hay que cuidar los recursos naturales y las sendas campañas para cuidar los recursos naturales, entonces que se pudieran crear rebeliones, por ejemplo,
a nivel social y conflictos donde la mujer efectivamente fuera maltratada y pues ella tomara una posición, digamos, también de revancha y generar a través de eso un conflicto por la violación de sus derechos humanos. Entonces está toda la prevención de los derechos humanos, entonces está, por ejemplo, la intervención que hace la ONU cuando hay un conflicto interno, como es en el caso de Colombia, que ha estado en conflicto interno durante más de 200 años de historia. Y entonces busca, por ejemplo, que se respeten unas reglas básicas en esa confrontación interna para que el conflicto no se desborde. Entonces ahí es donde la ONU tiene unos protocolos, por ejemplo, de unas armas que se pueden utilizar dentro de la guerra interna de un país y cuáles armas definitivamente no se pueden usar dentro del conflicto de un país. Por ejemplo, el hecho de que la guerrilla de las FARC utilice armas de calibre 5.56, armas automáticas, armas de calibre 7.65. Eso es básicamente munición que está restringida para el uso de la fuerza pública, por ejemplo, en circunstancias excepcionales. Entonces, lógicamente, el hecho de que un grupo beligerante que no es del Estado y que por el contrario le está vigilando, le está disputando el poder al Estado, pues lógicamente desborda la capacidad de comprensión de la dinámica de la guerra interna, y entonces ahí es donde se les juzga, por ejemplo, como asesinos y todo ese tipo de cosas, porque realmente están utilizando, por ejemplo, una munición que no deberían utilizar y en contra de quién la están utilizando. Además, no es ni siquiera en contra de los mismos militares, que es la fuerza contraria sobre la cual están efectivamente confrontándose, sino que lógicamente es contra la población civil y así sucesivamente. Entonces plantean, por ejemplo, que las violaciones, las ejecuciones extrajudiciales, todo ese tipo de cosas no se debería presentar dentro como tal del desarrollo de una guerra interna de un país, porque no es el objeto, porque el objeto es básicamente la disputa del poder político. Sin embargo, ¿cierto? Tenemos que efectivamente ese tipo de cosas se siguen presentando, seguimos utilizando fusiles AK-47, calibre 7.65, bueno, todo ese tipo de cosas. Seguimos violando a las mujeres, seguimos generando embarazos forzosos, abortos forzosos dentro del escenario de la misma guerra y la confrontación interna. Todo sobre eso, pues por supuesto es vigilado por las Naciones Unidas, quien es la encargada de hacer el seguimiento, de prevenir que los conflictos escalen a unas proporciones considerables, pero pues lógicamente hay circunstancias que se escapan a lo que ellos han diseñado o propuesto. Dentro de nuestro conflicto, lógicamente en algún momento la ONU también dijo, bueno, yo quisiera tener de pronto algún tipo de intervención, pues, como para apaciguar el conflicto, pero pues en su momento lógicamente algún presidente le dijo, no, tranquila Naciones Unidas, que yo soy capaz de solucionar este problema que tiene Colombia y le voy a meter lo que es pura fuerza pública a esto para poder darle solución a esta situación de la manera más rápida posible y más efectiva. Y pues entonces digamos que lo que hizo la ONU fue básicamente una supervisión y una revisión de lo que se estaba haciendo en ese momento, pues a nivel político. Luego, decimos finalmente que entonces la Segunda Guerra Mundial llevó a toda una dinámica de reestructuración económica del mundo, que esa Segunda Guerra Mundial llevó a que unas superpotencias que se estaban ya gestando hasta ese momento, pues digamos que económicamente hablando, ¿cierto? Empezaran a apostar por adueñarse del mundo. ¿Cuáles eran esas dos naciones? Pues básicamente Estados Unidos y Rusia, que siempre han tenido pues unos intereses básicamente expansionistas, y entonces ellos empezaron a disputarse el poder económico y la expansión comercial de esas dos naciones. Y ya lógicamente pues un poco más adelante viene obviamente Japón también a disputar ahí como una tercera economía, que también tiene intereses considerablemente expansionistas, pese a que territorialmente sean tan pequeños, se encuentren tan limitados y con una condición de sobrepoblación de más allá del 80%. Chicos, bueno, hasta ahí es nuestra clase de hoy. Pues básicamente creo que hemos abordado los aspectos sustanciales que teníamos para abordar. Si tienen algunas inquietudes diferentes a la de Wilson, que voy a preguntar, voy a consultar específicamente cómo es lo de la búsqueda de la lanza del destino por Adolfo Hitler, y si encuentro pues digamos como una información de base, pues lógicamente te doy la respuesta. ¿Tienen alguna otra inquietud, alguna otra duda, algún otro comentario?
hasta aquí cerramos ya como con la parte de lo que es a nivel mundial, y pues para la próxima clase, para las próximas 2 clases le vamos a dar muy duro a todo lo que es las competencias ciudadanas y específicamente pues en el caso colombiano, el conflicto interno, la política interna de Colombia, porque tenemos 200 años de historia ligados directamente a la violencia y a la guerra, en nuestro caso en particular. Bueno, y vamos a empezar a trabajar específicamente sobre Colombia. Entonces, si tienen alguna dudas, inquietudes, comentarios, por favor, me cuentan para resolverlo. No, profe, por el momento así. Listo, perfecto. Entonces, por el grupo les voy a mandar, digamos, como el taller y la lectura que les va a quedar pendiente para la casa, listo. Recuerden que es de hoy y bueno, hasta el próximo martes, entonces tienen tiempo de hacer la lectura guía y de resolver el taller que les voy a enviar. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Que tengan un Listo, excelente profe, día. gracias. Gracias, profe. Gracias, Con profe. muchísimo gusto. Gracias, profe. Con muchísimo gusto, chicos. Que les vaya supremamente bien. Muchas gracias. Con mucho gusto.